Ya, ¿qué onda? Hoy nos metemos de lleno en el mundo de la competencia y monopolio. Ajá. Tenemos apuntes de una clase magistral del profe Alexander Adayosta, Ajá. y la verdad es que hay mucha tela para cortar. Sí, sí. Vamos a desmenuzar estos conceptos, Dale. ¿viste? Claro. Pero tranqui, que lo vamos a hacer con ejemplos bien nuestros, Sí, sí. para que todos le encuentren la vuelta, listos para entender cómo funcionan los mercados. Ay. Vamos a ver desde la competencia perfecta hasta cómo se manejan los que tienen todo el poder en un monopolio. Buenísimo. Ya. Acá la idea es que al final de este deep dive te sientas un capo en el tema, ¿viste? Buenísimo, me gusta, me gusta. Ah, arranquemos con algo que suena recontraideal. Ujú. La competencia perfecta. ¿Eso existe en la vida real o es puro cuento? Mira, es un modelo teórico, ¿no? Es como la base para entender cómo funcionan las cosas. Imagínate un montón de vendedores de empanadas en una feria, todos con los mismos costos, ofreciendo el mismo producto y sin poder pasarse de vivos con los precios, porque si uno aumenta, la gente se va al de al lado. Ahí tenés una idea de lo que sería la competencia perfecta. O sea, nadie puede avivarse porque hay miles de opciones iguales, ¿no? Exactamente. En la competencia perfecta, la demanda que enfrenta cada productor es recontraelástica, o sea, horizontal en el gráfico. Si aumentan el precio, no venden nada. Son precios aceptantes, como quien dice, ¿no? Obligados a seguir la corriente del mercado. Pero seamos realistas, eso casi nunca pasa. Siempre hay algún vivo que quiere sacar ventaja, ¿no? Ya tienes razón. Ahí entramos en la competencia imperfecta, donde las empresas ya tienen cierto poder para fijar precios. Y en el extremo de este quilombo aparece el famoso monopolio. El que se queda con toda la torta. ¿Y cómo llega una empresa a ser un monopolio? Hay una fórmula secreta. No hay una fórmula mágica, pero sí hay algunas pistas. Pensá en una empresa que controla el único yacimiento de litio del país. BOM. Monopolio por control de un recurso esencial. O una farmacéutica que se saca de la manga un medicamento revolucionario y lo patenta. Ahí tenés otro monopolio, esta vez por patente. O sea, monopolio puede surgir por tener algo único, ¿no? Claro. Un recurso natural, una tecnología zarpada, o hasta por la bendición del gobierno. Sí, señor. A veces el Estado les da a algunas empresas licencias o concesiones exclusivas, como pasa con algunos servicios públicos. Y ojo, también puede darse por las economías de escala, ¿viste? Es decir, cuando producir a lo grande es tan eficiente que una sola empresa puede abastecer a todo el mercado a un costo menor que si hubiera varias compitiendo. Entonces a veces el monopolio no es tan malo. Claro. Digo, si al final el precio es más bajo. A ver, no es tan simple. El monopolio tiene sus ventajas, como la posibilidad de invertir en investigación y desarrollo gracias a sus ganancias extraordinarias, ¿no? Pero el poder que tienen puede ser peligroso. Sin competencia, pueden inflar los precios y encima bajar la calidad de lo que ofrecen. Por eso es importante que haya regulaciones que los controlen, ¿viste? Ojo al piojo con el monopolio, entonces. Sí, ya. Pero antes de meternos en las regulaciones, me interesa entender cómo hacen las empresas, ya sean competitivas o monopolistas, para ganar más guita. ¿Cuál es la clave para maximizar las ganancias? Para eso hay que entender dos conceptos clave. El ingreso total, que es toda la plata que entra por las ventas, y el costo total, que es lo que cuesta producir todo. La diferencia entre ambos es lo que nos llevamos al bolsillo, el famoso ingreso neto. Claro, todos queremos que ese ingreso neto sea lo más grande posible. Exactamente. Y para eso las empresas no solo miran el total, sino que analizan sus costos marginales, o sea, cuánto cuesta producir una unidad más, y sus ingresos marginales, que es lo que ganan por vender esa unidad extra. Es como cuando estás por pedir otra porción de pizza, ¿no? Evalúas si la satisfacción de comer un poco más vale la pena la plata extra que vas a gastar. Esa es la idea. La clave está en encontrar el punto donde producir una unidad más ya no te genera más ganancia, donde el costo marginal iguala al ingreso marginal. Te gusta la analogía. Pero Pero claro, en la economía no es solo decidir cuánta pizza comemos. Hay que pensar a largo plazo, ¿no? tenés razón. Las empresas también tienen que considerar la diferencia entre las decisiones a corto y largo plazo. A corto plazo solo pueden modificar algunos costos, como los de las materias primas o la mano de obra. Pero a largo plazo pueden ajustar todo, incluso invertir en una fábrica más grande o cambiar la tecnología que usan. Es como la diferencia entre elegir qué comer hoy y decidir qué carrera estudiar, ¿no? Una decisión es para salir del paso, la otra te define el futuro. Tal cual. Y esa diferencia impacta en la forma de la curva de oferta de la empresa, tanto a corto como a largo plazo. Bárbara, vamos despacio. ¿Qué onda con esa curva de oferta? ¿Cómo influye en la decisión de una empresa de producir o no? Bueno, imagínate que tenés una fábrica de alfajores. A corto plazo, tenés que cubrir al menos los costos variables, como la harina, el dulce de leche, el chocolate, el sueldo de los que laburan en la producción. Si el precio de los alfajores no te alcanza para cubrir esos costos, mejor cerrar hasta que mejoren las cosas. Claro, si estás perdiendo plata con cada alfajor que vendes,
Mejor cerrar la fábrica y esperar un mejor momento. Pero a largo plazo, ¿qué cambia? A largo plazo, la cosa se pone más seria. Ahí tenés que cubrir todos los costos, incluyendo los fijos, como el alquiler del local o el pago de las máquinas. Si el precio de los alfajores no te permite cubrir todo eso, lo mejor es cerrar la fábrica y dedicarte a otra cosa. O sea, a largo plazo la decisión no es solo sobrevivir, sino ver si el negocio realmente garpa. Exactamente. Y esa diferencia entre corto y largo plazo se refleja en la forma de la curva de oferta. A corto plazo la curva es más elástica, o sea, responde más a los cambios en el precio. Pero a largo plazo es más rígida porque ya tenés en cuenta todos los costos. Me está quedando clarísimo. Y hablando de curvas, ¿cómo se ve la cosa en un monopolio? ¿Cómo decide el monopolista cuánto producir y a qué precio vender? Bueno, acá viene lo interesante. El monopolista tiene el poder de elegir tanto la cantidad como el precio, ya que es el único que ofrece ese producto o servicio. Su objetivo, como cualquier empresa, es maximizar sus ingresos netos. Pero sin competencia no podría cobrar lo que se le antoje. En teoría sí, pero en la práctica hay un límite. Si el precio es muy alto, la gente simplemente dejará de comprar el producto. Acuérdate que la demanda tiene una pendiente negativa. A mayor precio, menor cantidad demandada. Ah, claro. El monopolista también tiene que tener en cuenta la demanda. No puede actuar como un dictador. Exactamente. Para encontrar el punto óptimo, el monopolista también usa el análisis marginal. Compara el ingreso marginal con el costo marginal y elige la cantidad donde ambos se igualan. O sea, la lógica es similar a la de la competencia perfecta, solo que el monopolista tiene más poder para influir en el precio. Sí, esa es la gran diferencia. Y por eso, en general, el monopolista produce menos y cobra más que una empresa en competencia perfecta. Ajá. Eso explica por qué a veces nos quejamos de los precios altos cuando hay un solo proveedor. Pero también dijiste que a veces el monopolio puede ser eficiente, ¿no? Sí, por ejemplo, en el caso de las economías de escala, ¿viste? Imagínate el servicio de agua potable. Si hubiera varias empresas compitiendo, cada una tendría que instalar sus propias cañerías, lo cual sería un despilfarro de recursos. Es más eficiente que haya una sola empresa que gestione toda la red. Tiene sentido. Pero claro, en ese caso hay que regular el monopolio para que no abuse de su posición dominante. Exactamente. El Estado tiene que establecer mecanismos de control para asegurar que el monopolio no se aproveche de los consumidores y que ofrezca un servicio de calidad a un precio razonable. Cuanto más nos metemos en este tema, más complejo se vuelve. Pero al mismo tiempo más interesante, ¿no? Totalmente. Y para ilustrarlo mejor, nuestro amigo Dayosta nos deja un ejemplo bien concreto en sus apuntes. ¿Quieres que lo veamos? Dale. A ver si con un caso práctico logramos entender aún mejor cómo funciona este juego del monopolio. Perfecto. Prepárate para analizar números y curvas. Vamos a ver cómo el monopolista maximiza sus ganancias en la vida real. Bueno, acá tenemos el ejemplo que nos dejó Dayosta, ¿viste? Ajá. Es un caso simple, Ya, pues bueno. pero nos sirve para entender la lógica del monopolista. Sí. Imagínate una empresa que produce un determinado bien Ajá. y que tiene la siguiente estructura de costos. A ver. Costo total, CT Es igual a... 10 Queen más 50, donde Q obviamente es la cantidad producida. Fíjate que el costo total tiene dos partes. Una que varía con la cantidad producida, que serían esos 10Q, Sí. y la otra que es fija, que en ese caso serían 50. O sea, esos 50 representan los costos fijos, Exactamente. como el alquiler del local, ¿no? Exacto. Y los 10 serían los costos variables, que aumentan a medida que producen más. Tal cual. Perfecto. Ahora, supongamos que la demanda de mercado para este bien Ujú. está dada por la siguiente ecuación. Pi igual a 100 menos 2Q, donde pi es el precio del bien. Ajá. Esta ecuación nos dice que a medida que el precio baja, la cantidad demandada aumenta, ¿viste? Claro. Es la ley de la demanda. Es lógico. Sí, si el precio es muy alto, la gente compra menos. Exacto. Entonces, el monopolista, al ser el único que ofrece este bien, Sí. puede elegir cualquier punto en esta curva de demanda. Suena. Puede producir poco y cobrar caro, o producir mucho y cobrar más barato. Ajá. Pero su objetivo, como ya dijimos, es maximizar sus ganancias. ¿Y cómo hace para encontrar ese punto mágico donde gana más guita? Bueno, para eso tenemos que usar análisis marginal. Primero tenemos que calcular el ingreso total del monopolista. El ingreso total, IT, es simplemente el precio multiplicado por la cantidad vendida, ¿no? O sea, IT igual a P por Q. Sí. Reemplazando la ecuación de demanda en esta fórmula, Ajá. obtenemos IT igual a 100 menos, paréntesis 100 menos 2Q, cierro paréntesis por Q, que sería igual a 100Q menos 2Q al cuadrado. Fíjate que el ingreso total también depende de la cantidad producida. O sea, el monopolista no solo decide el precio, sino que también elige cuánto producir para maximizar su ingreso total. Exactamente.
Ahora, para encontrar el punto de maximización, tenemos que calcular el ingreso marginal, IMG, y el costo marginal, CMG. El IMG es el cambio en ingreso total al producir una unidad adicional. En este caso, la derivada del IT con respecto a Q nos da IMG igual a 100 menos 4 Q. A ver. Y el CMG, que es el cambio en el costo total al producir una unidad adicional, derivando el CT con respecto a Q, obtenemos CMG igual a 10. Fíjate que en este ejemplo el CMG es constante, no varía con la cantidad producida. O sea, cada unidad adicional le cuesta al monopolista 10 pesos producirla, sin importar cuántas unidades ya esté produciendo. Así es. Ahora, la regla de oro para maximizar las ganancias A ver. es producir hasta el punto donde el ingreso marginal iguala al costo marginal. Ajá. En otras palabras, hasta que la última unidad producida genere la misma ganancia que cuesta producirla. Tiene sentido. Si el ingreso marginal es mayor que el costo marginal, significa que todavía hay margen para ganar más produciendo una unidad más. Y si el ingreso marginal es menor que el costo marginal, significa que están perdiendo plata con cada unidad adicional que producen. Exactamente. Entonces, para encontrar el punto de equilibrio, igualamos las ecuaciones de IMES y SMG. 100 menos 4Q igual a 10. Sí. Resolviendo para aquí, obtenemos que es igual a 22,5. Esta es la cantidad que el monopolista debe producir para maximizar sus ganancias. Opa. O sea que con este ejemplo, el monopolista decide producir 22,5 unidades. ¿Y a qué precio las va a vender? Para eso, simplemente reemplazamos que igual a 22,5 en la ecuación de demanda. Igualación y mes a 3,5 que nos da 55. O sea, el monopolista venderá cada unidad 55 pesos. Ya vos. Y ahora la pregunta de millón. ¿Cuánto gana el monopolista con esta estrategia? Para calcular la ganancia, que la vamos a llamar pi, simplemente restamos el costo total del ingreso total, ¿no? O sea, pi igual a IT menos CT, que sería igual a, abro paréntesis, 100 cobre menos Q al cuadrado, cierro paréntesis menos, abro paréntesis, 10 con 1 más 50, cierro paréntesis, Sí. reemplazando Q igual a 22,5, obtenemos pi igual a, abro paréntesis, 100 por 22,5 menos 2 por 22,5 al cuadrado, cierro paréntesis menos, abro paréntesis, 10 por 22,5 más 50, cierro paréntesis que nos da 756,25. Serentueta 56,25 pesos de ganancia. Nada Ok. mal, ¿eh? Y todo gracias al poder del monopolio. Exactamente. Fíjate que si este mercado fuera perfectamente competitivo, la cosa sería muy diferente. En la competencia perfecta, el precio se determina por la interacción de la oferta y la demanda. Claro. Y las empresas no tienen poder para influir en él. Claro, como los vendedores de empanadas en la feria. Si uno trata de cobrar más caro, la gente se va al puesto de al lado. Exacto. En la competencia perfecta, el precio sería igual al costo marginal, que en este caso es 10. O sea, cada unidad se vendería a 10 pesos. Y como el costo total es 10 curia más 50, las empresas solo obtendrían ganancias normales, lo justo para cubrir sus costos. O sea, en competencia perfecta no hay lugar para las ganancias extraordinarias. El mercado se encarga de que el precio sea justo, tanto para los consumidores como para los productores. Así es. Pero claro, el mundo real es mucho más complejo que estos modelos teóricos. Claro. En la práctica, hay muchos mercados que se encuentran en un punto intermedio entre la competencia perfecta y el monopolio. ¿Y cómo se llaman esos mercados? ¿Hay algún nombre para esas estructuras raras? Sí, hay varios. Por ejemplo, el oligopolio, donde hay pocas empresas que dominan el mercado. O la competencia monopolística, donde hay muchas empresas que ofrecen productos similares pero no idénticos. La verdad que esto de los mercados es todo un universo. Cuanto más aprendemos, más nos damos cuenta de lo mucho que nos falta por saber. Totalmente. Pero lo importante es ir entendiendo los conceptos básicos, la lógica que hay detrás de las decisiones de las empresas y de los consumidores. Tenés razón. Y creo que con este deep dive ya estamos un paso más cerca de ser unos expertos en competencia y monopolio. Sí, señor. Y para cerrar con broche de oro, ¿te parece si repasamos las principales diferencias entre la competencia perfecta y el monopolio? Dale. Me parece una excelente idea. A ver si con un buen resumen logramos que todo esto nos quede bien clarito. Bueno, después de ese ejemplo del monopolista y sus ganancias, ¿qué te parece si repasamos las diferencias entre la competencia perfecta y el monopolio? Así como para ver bien clarito en qué se diferencia. Dale, me parece perfecto. ¿Te acuerdas que al principio hablamos del ejemplo de los vendedores de empanadas en la feria, no? Bueno, esa es la imagen que tienes que tener en mente cuando hablamos de competencia perfecta. Muchos vendedores, todos ofreciendo lo mismo sin poder influir en el precio. Sí, me acuerdo. Y en ese caso, dijimos que la demanda que enfrenta cada empresa es perfectamente elástica, o sea, horizontal en el gráfico. Exactamente. Cualquier intento de aumentar el precio por encima del precio de mercado, bueno, lleva a que no vendan nada. En cambio, el monopolista, al ser el único vendedor, enfrenta toda la demanda del mercado.
Su curva de demanda tiene pendiente negativa, lo que significa que puede elegir un punto en esa curva decidiendo cuánto producir y a qué precio. Claro, y esa es la gran diferencia, ¿no? El monopolista tiene poder para fijar el precio, mientras que la empresa en competencia perfecta es precio aceptante, como dijimos antes. Exactamente. Y esa diferencia en el poder de mercado se traduce en otras diferencias importantes. Por ejemplo, en la cantidad producida. El monopolista, al tener poder para fijar precios, produce menos que un mercado competitivo. Claro, porque le conviene vender menos, pero a un precio más alto para maximizar sus ganancias. Así es. Y eso también se refleja en los beneficios a largo plazo. En la competencia perfecta, las empresas solo obtienen beneficios normales, o sea, lo justo para cubrir sus costos. En cambio, el monopolio puede obtener beneficios extraordinarios, ganancias por encima de lo normal, ¿viste? Y ahí es donde entran las regulaciones, ¿no? Para evitar que el monopolio se enriquezca a costa de los consumidores. Exactamente. El Estado tiene que intervenir para asegurar que el monopolio no abuse de su poder y que los consumidores no se vean perjudicados. Por ejemplo, puede establecer precios máximos o promover la entrada de nuevas empresas al mercado. O sea que la competencia perfecta es como un ideal, ¿no? Un modelo que nos ayuda a entender cómo funcionan los mercados en teoría. Pero en la realidad, la mayoría de los mercados se encuentran en un punto intermedio entre la competencia perfecta y el monopolio. Tal cual. Y para entender la dinámica de esos mercados intermedios, hay que analizar caso por caso, teniendo en cuenta las características específicas de cada industria, el rol del Estado y otros factores que influyen en la competencia. Bueno, creo que con esto ya tenemos un panorama bastante completo de la competencia y monopolio, ¿no? Desde los conceptos básicos hasta las estrategias del monopolista para maximizar sus ganancias. Sí, la verdad es que hemos recorrido un largo camino en este deep dive. Y lo más importante es que ahora tenés las herramientas para analizar por tu cuenta cómo funcionan los mercados a tu alrededor. Totalmente. Y para seguir pensando, te dejo una pregunta. ¿Te imaginas cómo serían los mercados si no existieran las regulaciones? ¿Qué pasaría si las empresas tuvieran total libertad para fijar precios y producir lo que quisieran? Esa es una pregunta que da para otro deep dive entero, ¿ok? Pero por ahora nos despedimos. Gracias por acompañarnos en esta aventura por el mundo de la economía. Hasta